buenos días y bienvenidos a Buen Vivir. Hoy queremos hablar de los adolescentes, de los jóvenes, que cada vez consultan más por dolor de espalda, por mala postura, y uno pensaría, ¿pero cómo? Son patologías de gente grande. Sin embargo, el estilo de vida, el sedentarismo, de repente tantas pantallas, tanto estar en una posición no ideal, puede reflejar de alguna manera en todo esto. Pero tenemos un experto, tenemos al doctor Julio Tarabini, que es traumatólogo, es columnista de este programa y nos va a poder orientar a ver si es así, si cada vez ves gente más joven con estos dolores de espalda. Sí, es muy común, diría, los dolores en los chicos, a veces niños, a veces adolescentes, pero sobre todo en adolescentes, donde clásicamente muchas veces se hablaba de dolores de crecimiento. Claro. Y que hoy afortunadamente desde hace un buen tiempo, en base a los avances en clínica, en base a los avances en imagenología, se logra saber que muchos dolores obedecen a patologías que también las tienen los adultos, como por ejemplo la hernia de disco en un adolescente. Claro, pero uno pensaría que eso no te pasa tan joven, pero ¿qué pasa? ¿Hay mucho sedentarismo? ¿Hay un envejecimiento precoz? ¿Qué sucede? En esos casos se entiende que hay factores intrínsecos que en muchos casos no se conoce muy bien todavía, en otros sí, pero que hacen a que, por ejemplo, un joven pueda tener discos de su columna lumbar debilitados. Llamémoslo porque vienen así de fábrica. Claro, genético. Entonces, a veces por sedentarismo, pero también por actividad física. ¿Por exceso, decís tú? Sí, tal vez por exceso, pero el simple hecho de hacer actividad física hace de que un disco que no tiene una resistencia suficiente como para absorber las cargas de la exigencia mecánica, por el ejercicio, o mismo por estar mucho tiempo sentado. Claro. El adolescente pasa mucho tiempo sentado por razones de estudio y demás. Y entonces el estar sentado a los discos los sobrecarga sobremanera a nivel de su columna lumbar. ¿Y qué pasa con aquellos adolescentes que quieren crecer, tener músculos? Entonces van al gimnasio y levantan un montón de peso de manera bastante descontrolada muchas veces, sí, por el propio momento de la vida, ¿no? No, en esos casos conviene un adecuado asesoramiento por parte de pediatra y yo diría de médico deportólogo, que son los especialistas en el entrenamiento, en la fisiología del ejercicio y demás, porque no se puede improvisar. Es un organismo que está en pleno crecimiento, donde todas sus estructuras, no solo orgánicas, sino musculoesqueléticas, están en etapa de crecimiento y no se las puede someter a exigencias mayores a ciertos límites, porque pueden incurrir en lesiones importantes. A veces en cartílago de crecimiento, o a veces, como hemos visto, niños porque se le exige, tienen buenas condiciones físicas y se le exige al extremo ser un velocista o un buen atleta, y sin embargo, de repente, como hemos visto con 11, 12 años, chiquilines con tendinitis de tendón de Aquiles. ¡Qué locura! ¿No? Cosa que lo ves en un adulto. Eso es por sobreexigencia del punto de vista físico. ¿Y cuándo hay que consultarle a un traumatólogo, a un fisioterapeuta, por dolores? Porque uno pensaría, bueno, te duelen las rodillas, capaz que está creciendo, pero ¿te duele la espalda? ¿Estás creciendo? Claro, ahí ya es más factible que haya una dolencia de columna. Incluso hace muchos años, quien fue el maestro de la traumatología uruguaya, el profesor Vado, él se hizo famoso en el mundo por la teoría de la miodisplasia. Entonces, era una teoría con la cual explicaba una serie de afecciones, ¿no?, en niños y adolescentes. Ahí estamos viendo imágenes. Te digo, perdón que te interrumpo, pero capaz que puede ser súper didáctico que nos cuentes. Sí, ahí en esa imagen, por ejemplo, se puede ver una hernia de disco del último disco lumbar, que se trató de un paciente que incluso había sido operado y que recidivó, quiere decir que tuvo una recurrencia de su hernia de disco inmediata a la cirugía. Y llevaba ya un año de operado, invalidado, sin poder trabajar, una persona joven, un hombre de unos 43 años, y que con los tratamientos con tracción, porque ya no quería volverse a operar ni someterse a otro procedimiento invasivo, resulta que mediante tracción se logró la reducción de hernia. La bendita camilla, digamos. La camilla, y entonces ahí en la imagen de abajo se ve que la imagen de arriba ya no aparece, la imagen que aparece arriba tapando la parte
del canal en la parte baja de la columna, ahí se ve. Exacto. Sacamos los gráficos ahí, ahí ya se ve mucho más limpia toda la zona blanca en la parte baja de la columna. Como con más espacio también, ¿no? Con más espacio, porque eso oscuro que se ve en la imagen de arriba justamente es la hernia, inflamación y demás que está comprimiendo en la raíz y le estaba generando una ciática. Que todo ese proceso que haces en las camillas de tracción que ustedes tienen, que además son súper cómodas, porque uno pensaría, antiguamente pensás, esto te duele, te estiran, no molesta para nada, porque está pensado en una de las condiciones es que sea bien tolerado. Claro. Con esta camilla que ya tenemos, digamos, una casuística en año y medio de unos 400 pacientes. Wow. ¿No? Entonces, ahí ya nos permite sacar buenas conclusiones en cuanto a cómo funciona a nivel de la columna lumbar, a nivel de la columna cervical, a nivel de la cadera, por ejemplo. Más allá de cómo te sentís, que te podés sentir mejor, más estirado, ahí lo que veíamos son imágenes del cuerpo adentro, cómo cambió, ¿no? Claro, sí, sí. Esa, digamos, es la documentación de lo que suele pasar cuando ya se logra una buena mejoría. Julio, muchísimas gracias. Un gusto. A ti y a Sandra Fugazot, tu esposa, que además es fisioterapeuta y que forman un perfecto equipo para refaccionarte. Así que con esto te despedimos y te agradecemos mucho. Gracias a ti. Seguimos entonces mañana, tempranito, con Más Buen Vivir. Chao.